Si eres fotógrafo o videógrafo y te gustaría tener acceso remoto a todos tus archivos, bien sea para editar con ellos o simplemente para hacer copias de seguridad, estés donde estés, o pues para compartir esos proyectos con otros compañeros o con empleados que tengas, o incluso con clientes, o simplemente dar una capa extra de seguridad a tus archivos, pues no te vayas aquí porque te voy a explicar cómo hacerte tu propia nube siendo fotógrafo o videógrafo a través de un NAS, en este caso en concreto de la marca QNAP. Vamos a verlo. Hola a todos y bienvenidos a Shaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo hacerte una nube casera, pero evidentemente muy profesional. Digo casera porque probablemente la vas a tener en tu casa, quien dice en tu casa dice en la oficina, en el coworking o donde sea que estés ubicado trabajando, ¿vale? En tu estudio donde te dé la gana. Primero de todo, vamos a ver paso a paso qué es una nube. Una nube es básicamente que toda esa información esté almacenada online y que puedas acceder a ella remotamente sin necesidad de estar ni siquiera conectado a la misma red donde se encuentran, ¿vale? Entonces, dentro de estas nubes pues tenemos diferentes opciones. Podemos hacernos un NAS, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? También puedes tener un ordenador al cual accedas remotamente al ordenador, ¿vale? Puedes comprar un servicio de nubes online, ¿vale? Que en este vídeo aquí hablo de diferentes servicios de nubes online. Y la otra opción sería hacerte directamente un servidor, ¿vale? Que eso lo descartamos totalmente porque es demasiado avanzado. Entonces, vamos a ver, puesto que vamos a hablar de cómo pues poner en marcha, cómo configurar un NAS y utilizarlo como fotógrafo y videógrafo, pues vamos a ver qué es un NAS, qué peculiaridades tiene. Un NAS básicamente lo que es un dispositivo dentro del cual puedes meter otros dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Como pueden ser discos duros o discos de estado sólido, ¿vale? Unidades de estado sólido, como le quieras llamar, ¿vale? Entonces los discos duros pueden ser de los de 3,5 pulgadas, ¿vale? Voy a cogeros un par para que le echéis un vistazo y sepáis cuáles son los tamaños, ¿vale? Estos son los de 3,5 pulgadas, ¿vale? Y esto que tengo aquí más pequeñito es de los de 2,5 pulgadas, ¿vale? Entonces, en un NAS lo normal es que acepte estos dos tipos de dispositivo y por supuestísimo los discos de estado sólido, ¿vale? Entonces, tú le pones estos discos, ¿vale? De almacenamiento y el NAS además lo vas a conectar a una red, ¿vale? Por ejemplo, estás en tu casa, como es mi caso, que tengo aquí pues esta habitación habilitada para trabajar, pues básicamente lo que hago es conecto a la red gracias a un cable de Ethernet, de los de toda la vida, creo que es RJ45 también, eso ahí no me hagáis mucho caso, pero bueno, el típico cable que conectas al router, pues bien, sale del router o de un switch, si es que tienes un switch, que básicamente sería como una especie de ladrón alargador, para que lo entendamos, ¿vale? A nivel de cables de red, y lo conectarías al NAS. Entonces el NAS automáticamente ahora va a tener acceso a internet, ¿vale? Y la siguiente peculiaridad, ¿vale? Es que el NAS tiene su propio sistema operativo, en este caso, como es de la marca QNAP. Por cierto, os dejo por aquí el NAS y os dejo enlaces en la descripción y demás, ¿vale? Por cierto, todo esto es una colaboración con QNAP, que me he tirado unos meses pues probando un NAS y demás con ellos y ver qué funciones se le podría dar a nivel audiovisual, que son muchas, por cierto, y nada, y pues compartir mis impresiones con vosotros, pero de paso pues explicaros evidentemente cómo se puede utilizar pues para todos vosotros. Entonces, pues para cualquier persona que se dedica al mundo audiovisual. Entonces, el NAS tiene estas características, ¿vale? De hecho, NAS es Network Attached Storage, básicamente es almacenamiento conectado a la red, ¿vale? Entonces, lo que te permite el NAS es que sin necesidad de estar conectado a esa misma red, es decir, al wifi de tu casa, por ejemplo, estando desde, vamos a poner un caso extremo, pero que para mí sería útil, estando desde otro país, poder acceder a todos tus archivos. Entonces, eso es jodidamente útil, ¿vale? Además, tiene otras ventajas que vamos a ver más adelante. También lo normal es que en un solo aparato tengas mucho almacenamiento, ¿vale? Y que puedas crearte tú pues tus diferentes espacios de almacenamiento y que sean más grandes que lo que te suele dar un disco duro normal y corriente, como son mis discos duros Lazy, que ya sabéis que los amo y los utilizo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pues por ejemplo, con un NAS, aunque estos discos duros solo tengan 5 teras, tú puedes crear en un NAS un espacio de 80 teras o 60 teras, ¿vale? 50, 40, los que sean, y poner un espacio solamente de 10 teras para ponerte, por ejemplo, como es mi caso, el stock, y ahí me meto solo el stock, o crearme un espacio de 10 teras solo para ponerme bodas, o solo para ponerme trabajo para clientes, y crearme un espacio de no sé qué para los vídeos de YouTube, y otro para cursos, por ejemplo. Me estoy inventando, ¿vale? Bueno, me estoy inventando, no, o sea, son cosas que yo pues tengo discos duros con esa finalidad. Pues con un NAS, por ejemplo, podría ampliar ese espacio y sin necesidad de estar limitado por lo que ocupe, o sea, por el almacenamiento que disponga un disco duro.
duro, que suelen ser 5 teras, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene esa ventaja. Por otra parte, los discos duros grandes, los de 3,5 que os he enseñado, tienen la ventaja que van a más revoluciones por minuto y que por lo tanto, pues bueno, son discos que la velocidad de transmisión es bastante más elevada que los lazy que yo uso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para editar incluso podríamos obviar hasta discos duros SSD, ¿vale? Porque podríamos utilizar el NAS para editar desde el propio NAS, ¿vale? Pues bueno, estos son básicamente funciones que nos pueden ayudar a trabajar profesionalmente y que nos aporta un NAS y que no nos daría los discos duros, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué usos como fotógrafo o videógrafo se le puede dar a un NAS? Primero de todo, almacenar, ¿vale? En este vídeo aquí os hablaba de todas las diferentes opciones que teníamos de almacenamiento. Como fotógrafo o videógrafo, échale un vistazo, ¿vale? Es algo básico para que pues estás empezando o simplemente te lía un poco todos estos conceptos de almacenamiento, pues ahí los tienes, ¿vale? Entonces, el más simple de todos era simplemente almacenar, ¿vale? Luego teníamos otro que es backups o hacer copias de seguridad, ¿vale? Que en este vídeo aquí, por cierto, hablo de copias de seguridad, etcétera, etcétera. Otra opción era editar, ¿vale? Con el NAS también podemos editar directamente desde el NAS. Por supuestísimo, también podemos utilizarlo para hacer copias de seguridad, ¿vale? Incluso podríamos tener dos NAS, uno que sea el de almacenar y editar y el otro que vaya haciendo copias de seguridad automáticas, ¿vale? Del otro NAS, ¿vale? Y luego la última finalidad de todas es que podemos tener acceso online como si fuera una nube, ¿vale? De hecho, precisamente un NAS es una nube, entonces podemos tener acceso online, compartir vídeos como para clientes, que de hecho en este vídeo os hablaba de soluciones para poder compartir vídeos con clientes, ¿vale? Pues un NAS, por ejemplo, sería una muy buena opción, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues bueno, pues además de eso podemos directamente trabajar un equipo desde los mismos archivos, desde los mismos proyectos dentro de lo que es el propio NAS. Miro por ahí porque lo tengo por allá. Entonces, pues bueno, básicamente todas estas funciones podríamos tenerlas con un NAS y digamos que, pues bueno, no serían... lo normal es que no podamos hacer eso simplemente con discos duros. Lo normal no se puede. Por otra parte, ya os he dicho que se puede editar desde el NAS, pero es que no solo es que se pueda, es que los discos duros, que os he comentado antes, que tiene el NAS, ¿vale? Los de discos duros de 3,5 son muchísimo más rápidos y te permiten editar mucho más cómodamente. Incluso podríamos saltarnos el paso de tener discos SSD, que son los que yo siempre recomiendo para editar. En caso, pues por ejemplo, pues sobre todo para videógrafos independientes como puedo ser yo. Y un NAS teóricamente te da un nivel de seguridad extra, ya que lo normal es que lo configures en función de un RAID, ¿vale? Bueno, un RAID básicamente es una forma de hacer que dentro del propio disco duro haya uno o varios discos que solamente sirvan para replicar información, ¿vale? En verdad no es solo ese disco el que se replica información, sino que se divide entre todos los discos. No voy a ponerme aquí a hablar de eso porque es bastante técnico, pero bueno, el caso es que gracias a un NAS vamos a poder tener una capa teóricamente extra de seguridad que protegería nuestros archivos. Importante, eso no es una copia de seguridad, ¿vale? De hecho, todas las empresas del sector de almacenamiento y demás, pues hacen mucho hincapié en que tener pues un RAID no implica que tengas que obviar hacer copias de seguridad, lógicamente. Y luego una ventaja que creo que os puede interesar mucho, ¿vale? Sobre todo para los que tenemos mucho almacenamiento, y es que el precio por terabyte de un NAS, si te compras un NAS con discos duros de NAS que son mucho más baratos por terabyte, está claro que el NAS vale dinero, igual depende de 300 a 3.000 euros lo que te quieras gastar, ¿vale? Pero igual por 500, 600, 700 euros puedes tener un NAS y depende de los discos duros que te compres, de cuántos teras tienen, puedes hasta tener un precio por terabyte para almacenar más barato que si lo tuvieras en discos duros, ¿sabes? Por debajo de 30 euros, por supuestísimo, el tera, y por supuestísimo muchas veces llegarían a bajar hasta los 17, 18 euros el tera, ¿vale? Entonces, pues es muy interesante, sobre todo si le sumas el resto de características que hemos visto. Y además que a un NAS tú le puedes añadir una bahía de extensión, que serían las bahías estas que os he enseñado previamente, pues hay unas especiales, depende de cada marca de NAS, que la puedes conectar al propio NAS y aún le podrías conectar pues varios discos más. Pongamos que un NAS te acepta 4 discos y el máximo son 20 teras cada uno, ya serían 80 teras. Pero es que le puedes conectar una bahía de extensión, si ese NAS lo acepta, imagínate que acepta hasta otros 40 teras más o 80 teras más con una bahía de extensión de 4 discos más, pues podrías llegar a tener 160 teras, es decir, 4 y 4, ¿vale? Entonces eso es una puta locura y no necesitarías otro NAS, por ejemplo, solo con un NAS tendrías suficiente para todo eso. Y eso abarataría muchísimo el coste por terabyte, ¿vale? Entonces es muy interesante. A ver, ¿cómo funciona a grandes rasgos un NAS? Pues es un aparato, ¿vale? Que luego pues, os voy a enseñar imágenes y demás, que tiene unas bahías, ¿vale? Que de hecho, 4 bahías de estas, y a estas bahías lo tengo ahora mismo vacío, ¿vale?
le meterías los discos de 3,5, ¿vale? También tiene la opción, por supuestísimo, de meterle discos de 2,5, lo meterías, ¿vale? Y entonces ya tendrías ahí el almacenamiento que te den estos discos duros, ¿vale? Entonces, el NAS lo tendrías que configurar, ¿vale? Y tiene su propio sistema operativo. Entonces, a través de un software que tú abrirías en tu ordenador, podrías acceder a ese NAS y a todos pues los archivos que tengas en esos discos duros. Por supuestísimo, cuando vas a hacer la configuración inicial, tú metes los discos duros, se te van a formatear, ¿vale? O sea, no utilices discos duros, lógicamente, con información dentro, y a partir de ahí ya puedes empezar a trabajar, lo puedes configurar, etcétera, etcétera, y pasar todo el contenido, ¿vale? Entonces, ese NAS, como va conectado a la red, pues tú, sin necesidad de tener un cable del NAS a tu ordenador, ¿vale? Pues vas a poder acceder a esos archivos. De hecho, ya te digo, una vez ya lo tengas configurado y demás, y tengas el enlace online a través del cual puedes acceder a él remotamente, tú te podrías ir a casa de no sé quién, o a una oficina, o a un coworking, o a otro país, ¿vale? Y acceder remotamente a ese NAS y a todos tus archivos. Incluso si lo tienes configurado con los permisos pertinentes, podrías hasta editar a distancia, teniendo el NAS en tu oficina, en tu casa, lo que sea, y estando tú en Filipinas, por ejemplo. Hay que decir que si el NAS lo tienes conectado a una red y tú estás en otra red diferente, por ejemplo, el ejemplo que os acabo de decir, de que tú estás en Filipinas y el NAS lo tienes en tu oficina en España, ¿vale? Ahí el factor limitante va a ser el internet más lento de las dos, ¿vale? Pongamos que tú en Filipinas estás conectado incluso por cable de red a tu ordenador y ahí va al router, ¿vale? Pero es que luego y el NAS de tu casa está conectado al router de tu casa, ¿vale? Entonces pongamos que el internet de tu casa te da, me lo invento, 5000 gigabits por segundo, pero el de Filipinas te da 1000 gigabits por segundo. Pues la velocidad que vas a tener real probablemente sea inferior a esos 1000 gigabits por segundo de la velocidad de Filipinas, ¿vale? Me he puesto evidentemente todo datos totalmente ficticios, pero vaya, más o menos así a grandes rasgos es para que sepas pues que tendrías esa velocidad, esa limitación en cuanto a velocidad. Evidentemente, no lo he dicho, ¿vale? Pero supongo que por lógica has saltado cabos, ¿vale? Para poder acceder al NAS remotamente, obviamente es con una URL especial o el software especial que te dé la marca, en caso de QNAP, pues el QFinder, ¿vale? Pero lo importante es que tienes que poner tu usuario y tu contraseña, lógicamente, no puede entrar cualquier persona así como así al NAS, obviamente, porque si no se perdería esa capa de seguridad extra que, pues bueno, pues te aporta un NAS con respecto a discos duros convencionales o otras soluciones que hemos visto pues previamente al principio del vídeo. Y una cosa muy interesante que tiene el NAS es que tú también lo puedes configurar para que directamente aparezca, pues por ejemplo, en caso de que tengas un Mac, en el Finder, ¿vale? O en caso de que tengas un Windows, el explorador de Windows, que no sé si tiene nombre, pero bueno, básicamente te aparecería como una unidad externa de un disco duro. Por ejemplo, NAS Chaman Experience, ¿vale? Entonces te aparecería ahí en el Finder como que es un disco duro y tú te meterías y ahí tendría, en mi caso yo tenía, cuando lo tenía configurado, que ahora he pasado a otra solución, ¿vale? Pero yo lo tenía como stock, clientes, no sé qué, no sé cuántos, y ahí tenía todas las carpetas, ¿vale? Entonces, una vez tienes creado el NAS, pues por ejemplo, yo tengo un compañero que se dedica a hacer bodas y tiene varias personas que cuando tiene pues varias bodas el mismo día, pues él van otros compañeros, ¿vale? Entonces, él me está diciendo, ostras, me gustaría que directamente ellos pudieran acceder, y solo con acceso, por cierto, para subir y no para tocar, porque tú puedes crear usuarios una vez tienes el NAS, ¿vale? Y darles accesos o permisos concretos a cada usuario. Podría crearles un usuario, por lo tanto, con su respectiva contraseña, para pasarles el enlace y demás, y que ellos se descargaran la app y eso, o simplemente a través de la parte web, porque también puedes acceder al NAS en vía web, ¿vale? Pues podría, con ese usuario, ¿vale? Todos sus compañeros o sus trabajadores, como queramos llamarle, pues podrían subirle todos los archivos, ¿vale? Y él se despreocuparía porque al día siguiente de la boda él ya tendría los archivos y podría hacer un backup él mismo, ¿vale? Y él solo sería el que tendría acceso de administrador a esa cuenta de NAS, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que podrías trabajar pues tanto con compañeros como con clientes, porque también, por ejemplo, para entregar vídeos a clientes, yo a veces trabajo para otras productoras externas y demás, y me piden los brutos. Pues yo podría, de hecho lo hice mientras utilizaba el NAS, entonces podría hacer una URL de una carpeta del NAS y pasársela al cliente, importante, solo con permiso de descarga, para que pudieran descargarse todos los archivos, y una vez lo tuvieran descargado, pues eliminar ese acceso, por ejemplo, ¿vale? O podrías tener, si siempre trabajas para el mismo cliente, una carpeta en la cual tú le das acceso de administrador incluso solo a esa carpeta, ¿vale? A un cliente, porque pongamos que ese cliente es el que te sube los vídeos, te los organiza, no sé qué, no sé cuántos, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero sería una opción, ¿vale?
o eso, a una carpeta en concreto solo para descargar, acceso de descarga para un cliente. Igual que se hace, por cierto, en Google Drive, que es algo relativamente similar. Entonces, ¿que estás interesado en montarte tu NAS? Pues te tienes que fijar en 3 cosas a nivel de pues, cómo configurarlo. Seguridad, que ahora hablaremos de la paridad, ¿vale? Luego tema de velocidad y tema de capacidad, ¿vale? ¿Cuánta capacidad necesitas? ¿Vale? La norma de paridad, RAID, seguridad, como quieras llamarle, ¿vale? Todo esto lo estoy hablando evidentemente en lenguaje lo menos técnico posible, dentro de que, pues bueno, es un mundo bastante técnico, ¿vale? El tema de los NAS y el almacenamiento en la nube y demás, ¿vale? Pero estoy intentando que lo podáis entender todos, ¿vale? Entonces, cuando tú pones varios discos duros en un NAS, tú puedes configurarlo de diferentes formas. Es decir, puedes decir, este grupo de discos duros pueden funcionar de forma simultánea de una forma o de otra. Por ejemplo, hay diferentes opciones de RAID. El RAID, pues es esa combinación entre discos duros, ¿vale? Vamos, te lo estoy diciendo todo a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, la forma en la que yo trabajaba, yo lo tenía configurado en un RAID 5. RAID 5 quiere decir que un disco, o vamos a decirlo de hecho, de forma correcta, ¿vale? Sería la capacidad de uno de los discos se va a dividir entre el resto de discos para duplicarse en todos los discos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un disco de los 4 se rompiera por completo y no pudiera funcionar, teóricamente la información de ese disco que se ha roto estaría duplicada en los otros 3 discos, en caso de tener 4, ¿vale? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si pones 4 discos de 10 teras cada uno, tendrías 40 gigas reales, pero a la hora, 40 gigas teóricos, pero en la práctica solo tendrías 30 gigas. Porque uno de los discos, o mejor dicho, la capacidad de uno de los discos, esos 10 teras, estarían divididos entre los 4 discos duros. ¿Por qué? Porque así, si uno de ellos fallara, teóricamente podrías recuperar esa información. Eso sería RAID 5. RAID 6 creo que sería lo mismo, pero con 2 discos duros de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes un disco, por ejemplo, de 8 bahías, podrías utilizar la capacidad de 2 discos para que, pues bueno, se duplicaran el resto de discos, etcétera, etcétera, y pues bueno, pues tener esa norma de paridad y por lo tanto tener todavía más seguridad, porque tendrías opción de hasta que fallaran 2 discos, ¿vale? Luego tenemos RAID 1, RAID 0, etcétera, etcétera. Te voy a dejar por aquí una captura de lo que es cada RAID, porque ahora mismo no me acuerdo de memoria, y así pues le echas un vistazo por si a ti te interesa, ¿vale? Yo a priori con un RAID 5 lo veo más que suficiente si todo va bien. Vale, ahora que ya hemos decidido qué RAID vamos a utilizar, en mi caso por ejemplo, pues RAID 5, ¿vale? Toca decidir la capacidad. Oye, en mi caso yo necesitaba un mínimo de 40 y pico teras, ¿vale? Pues entonces mínimo voy a necesitar discos de, pongamos que utilizo discos de 14 teras, como tengo 4 slots, 4 huecos, 4 bahías, pero realmente con un RAID 5 la capacidad de una bahía es como que se anula, entre comillas, ¿vale? Porque por el RAID que estamos utilizando no va a servir, pues tengo que conseguir esa cantidad de espacio con solo 3 bahías. Entonces si pusiera 14, 14 y 14 sería un total de 42, ¿vale? Entonces no sería suficiente. Pongamos que quiero poner 4 discos de 20 teras. Por lo tanto serían 80 teras reales, pero solamente 60 teras, porque eliminaríamos uno, ¿vale? 60 teras para útiles, ¿vale? Que yo podría utilizar. Entonces, por ejemplo, esa es la forma de calcularlo. Oye, ¿que necesitas solo 10 teras? Pues puedes poner discos de 4, 4, 4 y 4, tendrías 16 y por lo tanto 12 teras útiles, ¿vale? Pues bueno, pues que sepas que puedes para calcularlos de esta forma. Y luego, lo siguiente, velocidad. Dependiendo del RAID que selecciones, también vas a tener una velocidad u otra, pero repito, esto no quería hacerlo muy técnico con respecto a eso, sino como explicaros cómo tenéis que elegir vuestro NAS y cómo configurar y cómo elegir esa configuración inicial, ¿vale? Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en eso, pero que sepáis que también la velocidad varía en función del RAID. Entonces, en cuanto a velocidad, pues tienes que fijarte en la velocidad de los discos duros, pero es que al comprar discos duros de NAS, te tienes que fijar, por una parte, la velocidad que tienen, por otra parte, pues por supuestísimo, la capacidad, ¿vale? Pero es que hay una cosa habría 2 cosas más muy importantes, y una de ellas sería la cantidad de veces que se puede escribir en ese disco duro. Y eso se mide en terabytes. Hay unos que puedes escribir, me lo invento,
1000 terabytes. Entonces podrías, si el disco tiene 20 teras, pues podrías escribirlo y eliminarlo, ¿cuántas veces son? Pues 50 veces, ¿no? ¿Era? A ver, sí, creo que sí. Entonces, pues eso, te daría esa capacidad. Entonces, esa es la durabilidad del disco duro. Por cierto, me he inventado totalmente estas cifras, ¿eh? Pero vaya, luego en cuanto a velocidades de lectura y escritura, sí que lo normal sería entre 200 250 megas por segundo, quizás un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces, si ligas todo esto, ¿vale? Dices, hostia, ¿cómo configuro el NAS? Pues tienes que ver eso, cuánta capacidad quieres, para qué lo vas a usar, de todo lo que hemos visto antes, si vas a editar o no, ¿vale? Si vas a editar vídeo o no, qué tipo de vídeo vas a editar, y todo eso para decidir la velocidad de los discos también, lo que quieres que duren, etcétera, etcétera. Y luego, por cierto, la marca que ha colaborado también, que ha hecho posible esta colaboración es Seagate, y me ha enviado unos discos duros, ¿vale? Que básicamente tienen un servicio de recuperación de datos en caso de que pérdida de datos, ¿vale? Lo tienen incluido dentro del precio, son los Iron Wolf, están los Iron Wolf y los Iron Wolf Pro, ¿vale? Entonces, son discos de NAS, ¿vale? Pero no están pensados para servidores y demás, esos serían otro tipo de discos, que son los que yo quería tener a priori, que eran los Exos, ¿vale? Que son un poquito más baratos, pero no tienen este soporte de recuperación de datos, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la cuarta cosa que tendrías que mirar en un disco duro, por cierto. Cuando antes os he dicho que faltaba una, esa sería otra, a la hora de, pues eso, elegir discos de este tipo para un NAS. Luego, si vas a hacer trabajos de edición muy pesados, ¿vale? Otra cosa en la que te tienes que fijar a la hora de comprar un NAS, ¿vale? Sería el hecho de poder meterle discos de estado sólido, discos M2, etcétera, etcétera, para que vaya más rápido. Hay NAS, como el caso del mío, que tienen unos slots especiales donde tú puedes ponerle discos M2 y que pueden irte hasta, pues, yo qué sé, 3000, 7000 megas por segundo, etcétera, etcétera, y que, por lo tanto, y como vas por cable de red, ¿vale? Pues bueno, también te aumentaría muchísimo la velocidad en caso de editar. Otra cosa en la que te tienes que fijar también es, por cierto, la velocidad a la que vayan los puertos de red del propio NAS, ¿vale? Por ejemplo, el mío, el que me hace yo QNAP, son dos entradas de 2,5 gigabytes por segundo, ¿vale? Gigabits, perdón, por segundo, que no es lo mismo, ¿vale? Que podrías combinarlos los dos, ¿vale? Y que por lo tanto serían 5 gigabits por segundo de velocidad, ¿vale? Entonces, ese sería el límite a la hora de, pues, tanto transferir archivos como editar, ¿vale? 5 gigabits por segundo, creo que son 1250 megas por segundo, si no me equivoco, y si no, pues lo pongo por ahí en la pantalla cuánto es exactamente, ¿vale? Que es más que suficiente para editar. De hecho, fijaros, para editar la mayoría de vídeos, yo no sé lo que editas tú, ¿vale? Pero fijaros que yo en otros discos duros sobre, pues, almacenamiento para editar, como pueden ser los discos SSD, etcétera, fijaros que yo os he dicho que yo me siento como trabajando con 700, 800 megas por segundo, ¿vale? ¿Podría ir más rápido? Sí, pero es que si tú te compras discos de estado sólido de estos, por ejemplo, de 7000 megas por segundo, y tu ordenador no es capaz de mover esas velocidades por el procesador, por la gráfica, por la RAM, por lo que fuera, pues entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, pues que sepas que tienes que tener todo esto en cuenta, lógicamente. Este es el NAS, aquí debajo, detrás, tiene tanto ventilador como pues dos HDMI, dos puertos pues para conexión a tema de router y demás, los Ethernet o RJ45 creo que se llaman. Tiene luego 3 USBs detrás, y aquí tiene pues el conector a corriente. Y nada, aquí tiene botón de encendido, algunos botoncillos más. Aquí pues te explica diferentes cosas de la configuración. Y bueno, básicamente os voy a enseñar las bahías, las 4 bahías que tiene, ¿vale? Para que lo veáis más de cerca. Esto sería una bahía, y aquí podrías colocar los discos con los que pues he participado con ellos también, que es la marca Seagate. Son estos discos de aquí, y la verdad es que pues tienen unas velocidades, la verdad, que bastante sorprendentes. Funciona más bien, sobre todo cuando tienes el NAS configurado en RAID y demás. Depende de la configuración, va a ir más rápido o va a tener más seguridad. Este modelo de discos duros son los Iron Wolf de 4 teras, que son los que probé con ellos, y la verdad es que muy contentos. Y os digo que la velocidad cuando transfieres información dentro del NAS, espectacular. Luego también tienes otra opción, que es conectar directamente un disco duro, como no sé si se ve, pero bueno, aquí tengo un disco duro, ¿vale? Podría conectarlo directamente al NAS, por aquí por detrás, por los USB que tienes, poner un adaptador, son USB-A, pero bueno, yo tengo adaptadores de USB-A a USB-C, y podría conectarlo ahí y pasar directamente información desde el propio disco duro al NAS.
todo desde dentro de su propio sistema operativo, ¿vale? Que abriríamos pues a través de un enlace en nuestro navegador dentro del ordenador, ¿vale? Y a partir de ahí pues podríamos configurarlo y todo y demás. O sea que la verdad este es el NAS que, no os voy a mentir, funciona bastante bien. No obstante, aunque se ve que funciona muy bien, y así es, de hecho, me ha parecido para mi gusto y para mí demasiado complejo, pero la verdad es que si lo que queréis es un almacenamiento remoto y demás, siempre y cuando combinéis esto con copias de seguridad para no tener una desgracia como tuve yo en su momento, pues os lo recomiendo mucho. ¿Y qué utilizáis para copias de seguridad? Pues aquí os dejo un vídeo en el cual hablo de copias de seguridad para que le echéis un vistazo. Y luego a la vez, si queréis combinar esas copias de seguridad con una nube, un servicio de nube online que te sale más barato a la larga, indudablemente, que un NAS, ¿vale? Y que tiene otras ventajas el NAS con respecto a ese tipo de servicio, ¿vale? Como ya he dicho previamente, y es que puedes trabajar sobre el propio NAS y eso no pasa con un servicio de nube online, o por lo menos de los que existen ahora, pues te dejo pues este enlace por ahí para que le eches un vistazo a iDrive, que es el servicio de nube online que utilizo yo. Y por supuestísimo os dejo lo primero de todo un enlace al NAS en la descripción de QNAP. Por cierto, no os he dicho el modelo, el NAS es un TS453E, aquí pone X53E porque tienen modelos con diferente cantidad de bahías, en este caso son 4 bahías, por lo tanto es 453E. Y creo que tenía 8 GB de RAM y bueno, realmente tiene unas especificaciones bastante guays porque yo lo he llegado a utilizar para editar vídeo desde mi propio ordenador conectado por red, pero por cable, ¿vale? Para que vaya más rápido al propio NAS. Básicamente esto, la forma que habría, o sea, la forma de hacerlo sería conectando el NAS con un cablecito de Ethernet a un switch. Un switch sería como un ladrón para wifi, vamos a decirlo así, para cables de wifi. De ese switch que vaya otro cable al router, ¿vale? Y del switch que salga un tercer cable al ordenador directamente, ¿vale? En caso como es un Mac, pues sería de RJ45 a USB-C, ¿vale? A ver si tengo por aquí algún adaptador y os lo enseño cómo es. Efectivamente, aquí está. Esto sería, a ver, que lo tape, esto sería el Ethernet y esto sería pues USB-C de toda la vida para el ordenador. Entonces, gracias a esto, pues conseguiríamos velocidades muy altas porque no dependerían de lo que es Wi-Fi, sino del propio Internet que va por cable, ¿vale? Del que tengas contratado y del que acepte el ordenador y del que acepte esto y del que acepte el switch, ¿vale? Y nada, de esta forma podrías utilizar el propio NAS para que se monte como tal en una carpeta en el propio Finder, es decir, que te aparezca el NAS como si fuera un disco duro externo y ahí dentro tenías todos tus discos duros, bueno, tendrías todas las carpetas que te hayas creado dentro del NAS, ¿vale? A la hora de crear y configurar el NAS y podrías abrir cualquier proyecto de Final Cut, etcétera. Entonces, ahora, lo importante, llegados ya a este punto, ¿recomiendo yo utilizar un NAS después de haberlo utilizado varios meses? ¿A quién se lo recomiendo? ¿A quién no? Pues bueno, como os habéis dado cuenta a lo largo del vídeo, yo ya no estoy usando un NAS porque voy a hacer mi flujo de trabajo de otra forma, ¿vale? ¿Por qué? ¿Está mal usar el NAS? ¿Está bien? ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? La verdad es que recomiendo bastante, sobre todo para esas personas que vayan a trabajar como freelance, pero trabajen en conjunto con otros creadores, ¿vale? O para aquellas pues, empresas más grandes que puedan permitirse una persona que se encargue de temas técnicos como esto, o pues eso, para productores en los cuales pues, muchos videógrafos trabajen a la vez en los mismos proyectos o fotógrafos. Si es para gente independiente como yo, que no le gusta complicarse la vida con atmósferas que requieran muchos conocimientos técnicos, yo lo descartaría, ¿vale? Que es lo que me ha pasado a mí. ¿Vale? Que no digo que no funcione bien, funciona muy bien de hecho, pero bueno, digamos que es todo demasiado técnico y es una comedura de cabeza para mí, ¿vale? Y eso, en mi caso particular no me gusta nada el ecosistema tan complejo que hay detrás, que tenga su propio sistema operativo y demás. La verdad es que lo he visto que requeriría yo una persona que trabajara conmigo, que fuera muy técnica de temas de informática y que me lo dejara todo configurado. O yo tener que aprender mucho y además están todos tus archivos en juego y por supuestísimo recomiendo esto tenerlo en conjunto junto a copias de seguridad y demás para que no te toque una catástrofe como la que me tocó a mí, que explico en este vídeo sobre backups, ¿vale? Pero bueno, lo que es el cacharro funciona muy bien y abajo por supuestísimo os dejo el enlace al mismo, ¿vale? Es un enlace de Amazon afiliados, por supuestísimo. Si lo compráis pues yo me llevo una comisión y os lo agradezco mucho. Y nada, que muchas gracias a todos por apoyar, por ver el vídeo y por supuestísimo muchas gracias a QNAP por haber hecho posible esta colaboración. Y nada, cualquier duda que tengáis me podéis decir, si queréis más vídeos al respecto o vídeos concretos, pues me lo preguntáis también, ¿vale? A ver,
siendo claros, yo recomiendo un NAS, y teniendo en cuenta que yo he estado unos meses trabajando con QNAP, ¿vale? A aquellas personas, o que tengan cierto nivel de conocimientos técnicos al respecto, ¿vale? O que sean pues personas que tengan facilidad para aprender de este tipo de cosas, ¿vale? Porque es un lenguaje bastante técnico todo lo que aparece dentro del sistema operativo del NAS, ¿vale? Porque es un sistema operativo relativamente complejo, ¿vale? O a esas personas, o ya a productoras que trabajan con muchas personas a la vez. Ahí indudablemente tienen muchísimas ventajas. Para videógrafos individuales como soy yo, freelance, pues quizás no lo recomiendo tanto, precisamente porque el sistema operativo es demasiado complejo y la puedes acabar incluso liando, ¿vale? Sin embargo, una empresa grande que tenga la persona técnica, el informático, lo que sea, pues evidentemente es más que recomendable tener un NAS. Entonces yo me lo voy a organizar de otra forma, a pesar de perder pues esas funcionalidades que te da el NAS. Cosas destacables que podría decir del NAS, pues por ejemplo las velocidades de trabajo son jodidamente altas. O sea, tú cogías y copiabas, me acuerdo yo, que ponía a copiar 200 gigas dentro del NAS de una carpeta a otra, y las velocidades eran rollo 700 megas o algo así. No sé cómo cojones lo hacían, porque se supone que los discos las velocidades eran de 250 o 270 megas por segundo, no sé cómo lo hacía, pero yo veía a tiempo real cómo iba avanzando y la velocidad me la ponía 700, 400 megas por segundo, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Espectacular, eso la verdad es que espectacular. Es muy cómodo también el hecho, ya te digo, de poderte hacer como carpetas de almacenamiento, ¿vale? De un tamaño muy grande y meterlo ahí todo. Por ejemplo, yo el stock lo tenía en 3 discos duros diferentes, en menos del 2019, del 2019 al 2021 y luego del 2021 al 2023. En esos 3 discos duros de 5 teras, pues yo dentro del NAS podría coger y me podría crear una carpeta de stock. Bueno, me creé una carpeta de stock y me almacené ahí absolutamente todo, ¿vale? Y eso ocupaba pues 12 teras o lo que fuera, ¿vale? Entonces pues no necesitaba diferentes discos duros y era mucho más cómodo en ese sentido. No obstante, como os he dicho, yo me lo voy a hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque no me ha gustado nada la complejidad de los NAS QNAP, por lo menos. Me parece demasiado poco intuitivo y me parece que te puede llevar a muchos más problemas que ventajas, o por lo menos esa ha sido mi experiencia personal, y por lo tanto lo voy a hacer de otra forma. Repito, si tienes un tequi en el equipo, ¿vale? O tienes mucha paciencia, o pues trabajáis muchas personas en el equipo, pues sí que es muy recomendable, ¿vale? Y dicho esto, pues voy a terminar el vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Dale like, compártelo con otras personas que también pienses que les puede interesar. Y como siempre te dejo cositas por aquí, te dejo cositas por aquí.